Hola, soy Cintia Goitilla, profesora e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, donde dirijo la Maestría en Economía Urbana y el Centro de Investigaciones de Políticas Urbanas y de Vivienda. También participo como investigadora y docente del Lincoln Institute of Land Policy. En este video focalizaremos el análisis en los determinantes de la condición de tenencia informal de la vivienda y en los efectos de algunos de los instrumentos de política aplicados en el mundo y en especial en América Latina ante esta situación. Sabemos que en muchas de nuestras ciudades de los países en desarrollo, la cantidad de hogares que poseen una condición de tenencia informal es altamente significativa. Tal como vemos en este gráfico, entre el 8 y el 20% de los hogares de los países de la región reportan una condición informal de tenencia. Dado que los hogares tienden a subreportar esta condición de informalidad, seguramente esta condición es algo superior. Esto pone en evidencia que un grupo muy importante de hogares no han podido resolver sus necesidades de vivienda en el mercado formal. Por lo tanto, más allá de los programas de vivienda social que han implementado muchos países de la región, los mercados informales de suelo siguen teniendo un rol esencial en satisfacer las demandas de vivienda de un importante grupo de la población. Estamos de acuerdo en que los mercados informales no son una solución, y esto es así por tres motivos fundamentales. En primer lugar, son costosos para los individuos y para la sociedad en su conjunto. Esto es por la baja calidad y alto costo de los servicios sustitutos a los que deben recurrir estos hogares, y también esto tiene efectos muy importantes en la salud y en la calidad de vida. Además, la urbanización informal se caracteriza por la falta de integración social, la integración a la ciudad. En segundo lugar, su urbanización y regularización, es decir, el costo de proporcionar infraestructura urbana y servicios públicos, implica siempre una inversión muy superior que la provisión inicial de buenas condiciones de habitabilidad. Más aún, en tercer lugar, dado que el mercado informal determina el umbral inferior de precios en el mercado, también hace subir los precios del suelo formal, afectando el funcionamiento de todo el mercado en su conjunto. Y aquí es muy importante entender que la informalidad de la vivienda no debe ser considerada como una simple consecuencia de la pobreza. No todos los ocupantes de los asentamientos informales son pobres, también hay pobres que habitan en la ciudad formal, y también los desarrolladores formales pueden muchas veces desarrollar suelo en condición informal sin observar la normativa. Pero más importante aún es que hemos visto que la informalidad no desaparece aun cuando la pobreza se reduce. Es decir, muchas ciudades que recientemente han mejorado sus indicadores de pobreza en forma sustantiva no han reducido la informalidad. El gráfico nos muestra datos de Argentina, donde medimos la condición de tenencia informal de la vivienda y aproximamos la pobreza a partir de un indicador de necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué observamos? Que la informalidad de la tenencia en el año 2010 sigue siendo mayor que la pobreza en casi todas las provincias de Argentina. Por lo tanto, está claro que la informalidad debe enfocarse también como un problema relativo a los mercados de suelo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque es la regulación del uso del suelo y los instrumentos aplicados en los mercados de suelo locales los que van a facilitar o no la generación de una oferta de suelo y vivienda asequible para cubrir las demandas de los diferentes grupos de hogares. Una evidencia de ello es que el gran crecimiento territorial experimentado por muchas ciudades está asociado al aumento de los asentamientos informales que se localizan en las periferias.
Lo que encontramos en la investigación empírica más realizada muy recientemente en algunos países de la región es que más allá de las diferentes características de vulnerabilidad de los hogares que pueden limitar esta capacidad de acceso a los mercados formales de suelo y vivienda, es el mercado de suelo, a través de la definición de su normativa que afecta a los precios, el que deja fuera del mercado a ciertos grupos de hogares. Veamos entonces cuál es exactamente la asociación entre la regulación y la informalidad de la vivienda. Bueno, sabemos que el mercado de suelo es un mercado muy particular. El suelo no es un factor homogéneo, sino más bien muy heterogéneo. No solo no hay dos terrenos iguales, sino que además está formado por dos bienes diferentes, el lote y su localización. Es justamente por el valor de la localización que los diferentes atributos son determinados por un muy amplio conjunto de variables totalmente externos al lote y a su propietario, como lo son la distancia al centro, la accesibilidad, el entorno y el equipamiento, pero también el acceso a bienes y a servicios definidos por la intervención pública. Dado que los mercados de suelo están sujetos a muchísimas externalidades y lo que usualmente se denomina fallas de mercado, es que es necesaria la intervención pública en su regulación. Con ella se busca asegurar que en la medida de lo posible se eliminan o al menos se minimizan las condiciones que determinan las fallas de mercado, entre ellas las externalidades y la existencia de bienes públicos. En todos los países se regula la competencia, las prácticas monopólicas o se fijan estándares en temas de contaminación o polución. Todos esos son ejemplos de intervenciones públicas que reflejan fallas de mercado bien identificables que la regulación busca resolver utilizando muy distintos instrumentos. Además, el mercado puede ser muy eficiente, pero eso no garantiza en sí mismo que se cumplan los objetivos sociales ni de equidad. Entonces, ese también puede ser un objetivo que los instrumentos a aplicarse buscan resolver. Entre ellos están instrumentos de política de suelo que buscan recuperar una parte del valor adicional conferido al suelo a través de la intervención pública, es decir, del esfuerzo y las acciones del conjunto de la población. La regulación del mercado de suelo no es excepcional en sí misma. En la práctica, la planificación y los instrumentos de política de suelo, como la zonificación, por ejemplo, son una forma de regulación. Esta regulación tiene gran influencia en el funcionamiento de los mercados de suelo. Por un lado, la interacción de los mercados de suelo y su regulación determina el acceso a bienes y servicios públicos, el consumo de bienes ambientables, las características y costos del crecimiento. En segundo lugar, la regulación del uso, por ejemplo la zonificación, genera por sí misma diferencias en el valor del suelo. Por ejemplo, por la definición de suelo entre uso urbano y uso rural, o por determinar la oferta de suelo y las características y localización de espacios destinados a cada una de las actividades. En su conjunto, esto influye en la elasticidad de la oferta, sus características y de este modo en los precios de mercado. En muchas ciudades, el impacto neto de la normativa existente es generalmente que el mercado formal provee soluciones de vivienda a un precio que solo pueden pagar una fracción menor de la población urbana, en especial en ciudades de los países en desarrollo. Basta mirar la proporción de viviendas que se producen en el mercado formal para hogares de bajos ingresos. En general, en muchos países, menos del 20% de las viviendas que se producen en los mercados formales son accesibles a hogares de ingresos bajos o medios, que tienen ingresos entre 5 y 10 salarios mínimos.
cuando este grupo de hogares representa el 50% o más del total de los hogares. Si miramos este gráfico, veremos cómo el valor del suelo y la medida del lote mínimo constituyen una importante limitación a la asequibilidad de un grupo de hogares en varias ciudades de América Latina. Son notorios los casos de San Salvador, Rosario o Guayaquil, donde el 40% o aún más de los hogares no pueden acceder al lote mínimo. Aún en los casos en que las intervenciones de vivienda aplican subsidios destinados a hogares de bajos ingresos, es decir, mejoran la capacidad de pago de este segmento de la demanda, estos grupos deben competir en el mercado con aquellos que, aún teniendo mayores ingresos, no pueden tampoco enfrentar el costo de soluciones en el mercado formal de vivienda. Ahora bien, ¿por qué es que algunos aspectos de la regulación pueden propiciar o restringir la oferta de suelo asequible y propiciar más desarrollo de suelo informal? Hay varios motivos. Veamos. Cuando la medida mínima de lote establecida es alta, por ejemplo 300 metros cuadrados, esto impone un consumo mínimo de suelo que muchos hogares no pueden afrontar. Así es en la provincia de Buenos Aires. Desde hace 38 años el lote mínimo ha sido de esa dimensión, dejando fuera del mercado formal a muchos hogares. La oferta se enfocó hacia los hogares de mayores ingresos que podían afrontar este costo mínimo que resultó siendo muy alto para la capacidad de pago de muchos hogares. La normativa más reciente ha buscado corregir esta situación facilitando lotes en dimensiones menores y con requerimientos diferenciales de infraestructura para mejorar el acceso al suelo formal de un importante grupo de hogares. Lo interesante es que la intención de la normativa inicialmente no fue mala, pero esto muestra que debemos estar atentos, ya que la regulación puede tener efectos no intencionales que deberíamos poder anticipar y corregir. Además, en los últimos años se ha llamado la atención, tanto en mercados de países desarrollados como en desarrollo, acerca de la regulación como mecanismo que puede excluir a ciertos grupos de hogares. Por ejemplo, por motivos fiscales, es decir, cuando los gobiernos toman en consideración las implicancias fiscales de patrones de desarrollo alternativos o tratan de influenciar su base económica y la demanda de bienes y servicios públicos a través de sus decisiones de planificación. Hay jurisdicciones que designan grandes áreas zonificadas para usos de hogares de ingresos medios o altos, como podrían serlo las urbanizaciones privadas, en detrimento de otros usos residenciales para otros grupos de hogares. En ese caso, los gobiernos tienen en cuenta solamente el impacto fiscal de sus decisiones de planificación. Por el contrario, hay experiencias muy recientes que promueven instrumentos de zonificación inclusiva en algunos países, propiciando la integración social. Podemos citar, por ejemplo, las zonas especiales de interés social en Brasil, o el porcentaje de vivienda de interés prioritario en Bogotá, o la obligación de dejar un porcentaje para vivienda social al interior de cada desarrollo, como en ciertas áreas de Nueva York o de Seúl. Todas esas son medidas que, de un modo u otro, buscan favorecer la inclusión. Más allá de eso, otro conjunto de factores de la normativa, como lo son los estándares y los procesos y tiempos y costos de aprobación de proyectos, también pueden afectar la elasticidad de la oferta de suelo y sus precios de mercado. Hay ejemplos muy interesantes en Malasia que muestran cómo la mejor adaptación de ciertos estándares, como lo son los retiros mínimos, anchos de calles y esquinas,
pueden hacer una gran diferencia a la hora de propiciar el desarrollo de un mercado de suelo y de vivienda asequible. El gráfico muestra algunos ejemplos de la superficie de lote vendible luego de aplicar parámetros urbanísticos en diferentes ciudades. Pero hay también otro tema central a la informalidad, y es la baja provisión de los servicios de infraestructura, tales como la conexión de alcantarillado, agua y sistemas viales. La baja provisión de servicios está también muy asociada a la idea de exclusión y ha constituido una forma indirecta utilizada por los gobiernos para regular el desarrollo informal. Muchas ciudades de la región buscaron desalentar la migración en áreas con mucha población y que experimentaban gran presión por mayor crecimiento poblacional, sin afrontar el costo de incorporar al territorio a un nuevo grupo de hogares. Hay estudios de Brasil que presentan evidencia de estos efectos en la década pasada. Paradójicamente, el financiamiento de la infraestructura puede beneficiarse ampliamente de la normativa y la política fiscal. Se ha hecho notar la debilidad del argumento usual que señala el costo que implica aumentar la inadecuada capacidad de la infraestructura como limitación a la densidad. Mejorar la cobertura es más económico que la subutilización de suelo urbano estratégicamente localizado. Como lo explican Oscar Borrero, Carlos Morales, en otros videos de esta misma serie, se está avanzando en mejorar el uso de la política normativa y fiscal para generar recursos en base a cambios del uso del suelo, capturando el valor adicional generado en el suelo por la provisión de servicios. Y estos son utilizados para financiar infraestructura en áreas en desarrollo o redesarrollo. Es importante señalar que las respuestas de política pública en el caso de la informalidad han sido mayormente correctivas y que los resultados no se parecen a los esperados, tal como explica el profesor Francisco Sabatini en otro video de esta serie. Tampoco tenemos evidencia de que los programas de mejoras no terminen proveyendo nuevos incentivos a la informalidad, aumentando los precios del suelo. Y valoramos entonces que existen hoy varios intentos innovadores en la región propiciando instrumentos normativos con objetivos preventivos. Es entonces hoy muy importante poder monitorear sus efectos para mejorar el repertorio de herramientas que pueden aplicar las ciudades al regular el uso del suelo y de esa forma mejorar la asequibilidad. Para concluir, podemos decir que hoy enfrentamos un gran desafío, como lo es reducir la informalidad de la vivienda en nuestros países. Por eso, entendiendo que la normativa urbana y la provisión de infraestructura son dos factores centrales en estos aspectos, es que debemos propiciar el diseño de las alternativas preventivas que confronten los determinantes centrales de la informalidad y que permitan mejorar la oferta y asequibilidad del suelo con servicios y la vivienda. Así también, si podemos generar información rigurosa sobre la forma en que las ciudades lo hacen y evaluamos los impactos, permitiremos contribuir a mejorar la calidad de los instrumentos con que hoy se planifican nuestras ciudades. Muchas gracias.